99.7 Noticias en entrevista. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Está con nosotros ya aquí en cabina el profesor José Antonio Granados González. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Estás en tu casa, profesor. Gracias. Bienvenido. Oye, fíjate que yo te voy a platicar la historia del por qué estás acá. Ok, nada más para que veas. Aquí le venimos dando seguimiento al cambio de gobierno en los Estados Unidos, sobre todo porque, pues, siempre hemos estado convencidos de la cantidad de paisanos que hay de aquel lado de la frontera, ¿no? Y le empezamos a dar seguimiento más que nada desde el punto de vista de Colima y los colimenses. La semana previa al cambio en Washington, platicamos aquí, porque nos tocó, yo lo busqué en Los Ángeles vía telefónica, pero me dice, no, anda allá en Colima. Dije, órale, tu chulada. El presidente de la Federación de Clubes de Colimenses radicados ahí en Estados Unidos, don Miguel Ángel, aquí estuvo, nos platicó pues las andanzas, el temor que tenían con la llegada de Trump. Estuvimos revisando los números, las remesas y demás y todo esto. Y bueno, luego dijimos, pues algún especialista que nos pueda hablar sobre el cambio. ¿Dónde? Marqué a la Universidad de Colima, que siempre nos atienden muy bien. Un saludo ahí a Jorgito, a Jorgito ahí en Comunicación Social, al otro Jorgito Vega, también ahí en la Dirección de Información, siempre bien dispuestos con nosotros los dos. Pónganme al más fregón que le sepa al tema de Washington, que le sepa al cambio de... espérame, lo tenemos. Y que no le tenga miedo al micrófono. Exactamente. Y ahí está, profe. Esa es la historia. Gracias, entonces, bienvenido. Y más que nada, pues conocer tu opinión, profesor, tú como académico, como estudioso de la política. Pues decíamos la semana pasada aquí en un comentario editorial, seguramente la semana anterior, que es cuando llega Trump a la Casa Blanca de regreso, ha sido de las semanas más difíciles para el gobierno mexicano y para los mexicanos. ¿Cómo la ves tú? Sí, definitivamente la llegada de Donald Trump, y no solamente esta semana, las semanas anteriores a su llegada, se sentía la tensión, se sentía a la presidenta, incluso en las mismas mañaneras, de repente media desencajada, de repente como que no encontraba las palabras para poder contener un poco la situación que sabía que se venía encima del gobierno mexicano. Una cosa que hay que apuntar muchísimo, que me parece que es muy interesante, a mí me parece que el gobierno mexicano se ha tardado en generar una estrategia positiva y que sirva para hacerle frente a lo que viene todavía, ¿no? Digo, en la primera semana tuvimos ya 3-4 golpecitos que nos tiró Donald Trump y que sirvieron para poner al gobierno mexicano un poquito en jaque. Sin embargo, sigue sin haber una estrategia clara, ¿no? Por ahí la presidenta dice, bueno, sí, si él nos pone este arancel de 25% a nuestras importaciones, pues nosotros vamos a responderle también con un 25%. Sin embargo, creo que la estrategia de ponerse al toma y daca quizás no sea la mejor estrategia, ¿no? Sí, entonces, te vas a poner con Sansón, ¿no? Exactamente, es ponerse con Sansón a las patadas, como dicen por ahí, ¿no? La frase. Me parece que no tenemos una estrategia clara, y esto no es de Claudio Sheinbaum. López Obrador no tuvo una estrategia clara de política exterior durante su gobierno. A él le tocó los últimos años de Donald Trump, hay que recordarlo, y hay que recordar que Donald Trump pues lo puso a que pusiera a la Guardia Nacional en la frontera sur, lo hizo que aceptara a los migrantes que estaban deportando de los Estados Unidos hacia acá, y no podríamos esperar que ocurra algo diferente con Claudio Sheinbaum porque no tenemos una estrategia clara, ¿no? Nuestra política exterior históricamente ha girado alrededor de los Estados Unidos desde que somos un país independiente, ¿no? Nuestra política exterior se ha abocado a la amenaza gigantesca que hemos tenido en el norte de nuestra frontera, entonces a eso nos hemos dedicado. En el siglo pasado, el siglo XX, se dedicó obviamente a la protección de nuestros mexicanos que viven en el extranjero, que viven en Estados Unidos sobre todo, y siempre los gobiernos mexicanos han generado una estrategia de política exterior que ha ido alrededor de los pasos que Estados Unidos pueda generar. Sí. El mismo Enrique Peña Nieto tuvo una estrategia, y hay que recordar esos mensajes que lanzaba hacia Donald Trump, muy clara, y la explicó muy claramente su estrategia de enfrentarse a él, pero no por la vía del dimes y diretes, sino por la vía diplomática, de encontrar la forma de sentarse a la mesa y de negociar con este personaje que es Donald Trump, ¿no? Me acuerdo de aquellos tiempos de Peña Nieto, cuando recibe a Trump en Los Pinos, ¿no? Que fue muy criticado, sí, que le dieron pero con todo al gobierno federal, sí, y que hoy, a toro pasado, dices, pues a lo mejor no estuvo tan mal. No fue una mala estrategia, terminó siendo un buen movimiento político. Sí. ¿Por qué? El perfil
psicológico de Donald Trump nos dice que el tipo lo que quiere es atención, él lo que quiere es que se sienten a la mesa con él, es un negociante más allá de un político, lo que se esperaría es que se sentaran a la mesa con él. Uno de los problemas y no es nada más México, hay muchos gobiernos de América Latina, ayer no sé si siguieron las notas de lo que estuvo pasando con Colombia, ¿sí? Y ya Honduras también el día de hoy hizo algunas declaraciones alrededor de lo que está pasando con los migrantes y las deportaciones. El problema de América Latina en estos 4 años con Donald Trump va a ser lo ideológico. Son gobiernos que están muy cargados ideológicamente a la izquierda, que es enfrentarse directamente con la derecha en Estados Unidos, y esa barrerita ideológica va a evitar que seamos más pragmáticos. Nuestra política exterior este año y estos 4 años que vienen tendría que ser más pragmática y menos ideológica. ¿Qué significa esto? Poder sentarnos a la mesa independientemente del color y de el lado al que se ponga del lado político la persona que esté enfrente de ellos. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Hemos tenido una política exterior que se ha volteado un poquito más a ver a países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, donde lo ideológico ha jugado un papel más importante para la toma de decisiones, y eso va a ser contraproducente en estos 4 años. También está pesando lo que decías, profesor, la ausencia de política exterior desde hace 6 años, Sí. ¿no? O sea, de cómo literalmente se fue a la basura y luego adoptar esta postura de pues el no intervencionismo Sí. que le llamaban, y se envolvían en la bandera, y de ahí, ¿no? La mejor política exterior era la interior. Es una buena decía, política ¿no? interna, sí. Exactamente. Y ese quizás es uno de los principales retos a los que se va a enfrentar la presidenta actualmente. Tendría que encontrar la forma de seguir con sus objetivos de política exterior y de política interna y regresar a este pragmatismo y poder encontrar la forma de sentarse y negociar aquí a la mesa, ¿no? Digamos, Sí. con Donald Trump. Y eso es muy interesante. Ahora, ¿por qué, profesor, de las primeras órdenes ejecutivas que firma el nuevo presidente de los Estados Unidos, por qué en la mayoría, o al menos en las más importantes, está México? La cercanía, primero que nada, y para lo que lo ha utilizado Donald Trump siempre a México, ha sido para generar una especie de cohesión dentro de la población que le sigue, ¿no? Sí. Hay un enemigo común, y ese enemigo común me sirve para generar dentro de mi población cierta amalgamamiento, digamos, ¿no? Entre Sí. la población. Se usa como un enemigo común México. La otra es por la cantidad de migrantes que México manda a los Estados Unidos. Es la mayor cantidad. Tenemos alrededor de 40 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Es una cantidad. Es una cantidad gigantesca y aparte ya pesan en elecciones, ya determinan, que de hecho pesaron en esta elección. Nuestros paisanos votaron por Donald Trump, ¿no? Es lo que te iba a decir. Esa es esta situación. Sí. Tu Entonces, micro. Tu micro está apagado. Pero aquí dice que está prendido. Bueno. Pero sí, votaron por Donald Trump y eso también es algo que nos dice, ¿no? Nos dice mucho. Sí, claro. Y la verdad es que a ver qué suerte van a correr estos 4 años que vienen, ¿no? Porque lejos de cualquier cosa no se ve que vaya a corregir mucho la situación, ¿no? No, definitivamente. Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos en gran medida apoyado por el malestar que la población en general, sin colores, sentía por las medidas económicas del gobierno de Joe Biden. Dentro de esas medidas económicas que no pudo recuperarse de la inflación, el desempleo estaba disparándose y sobre todo un gran malestar que había por el manejo que tuvo de la guerra en Ucrania y la situación en Israel, ¿no? Que fueron los 2 conflictos grandes a los que se enfrentó el presidente Biden, y esto es parte del malestar que generó que la población terminara votando en general por Donald Trump. Hay que esperar a ver. Él ya dijo que quiere acabar con la guerra en Ucrania rápidamente. No sé cómo le va a hacer para acabar con la guerra en Ucrania. Ya por ahí empezó a presionar a Vladimir Putin. El conflicto en Israel terminó, entre comillas, un día antes de que tomara posesión Trump. El desempleo parece que ya iba a la baja. La economía mostraba señas de recuperación económica. Entonces agarra un carro, digamos, Donald Trump, que no viene tan mal. Hay que ver qué es lo que va a hacer con lo que tiene ahorita, ¿no? Sí. Y en cuanto a nuestros paisanos, la situación, sobre todo para nuestros paisanos que están allá de manera irregular, porque hay que decirlo como tiene que ser, es irregular, no ilegal,
nadie es ilegal, ¿no? Es la situación también. En Estados Unidos utilizan esto de que son criminales por cruzar la frontera, porque lo catalogan como un delito el estar allá. Esto no es así. Las mismas Naciones Unidas dice que la migración es irregular, claro, no es ilegal, ¿no? Entonces habría que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Dentro de todo esto hay mucho miedo y hay mucho pánico con nuestros connacionales, y aquí en México también con la gente. Sin embargo, hay que contextualizar un poco las medidas que está tomando. Primero, la mayoría de las personas y paisanos que están deportando, hay gente, por ejemplo, que está esperando juicio, gente que ha sido pues por algún tipo de crimen, ese tipo de cosas. Son las personas que van a empezar a deportar primero. Más adelante que pueda pasar con otras personas, sí, ya habría que esperar, ¿no? O sea, si es gente emproblemada, por ejemplo. Sí. Desafortunadamente es gente que sí está emproblemada, y ni siquiera tendrían que ser cuestiones de crimen organizado. Pueden ser cuestiones de a lo mejor un robo, pueden ser cuestiones menores por las que están ahí, pero son las personas que van a empezar a regresar, que ya están regresando a Colombia, ya están regresando a Honduras, a Brasil. De hecho, en Brasil ayer hubo un escándalo bastante grande y una protesta oficial del gobierno de Brasil, porque las personas que llegaron a Brasil en el avión llegaron esposadas. Sí. Y le reclamaron al gobierno de Estados Unidos, y Donald Trump dijo que eso no se va a terminar, que es una cuestión de seguridad arriba del vuelo, y las personas van a seguir viajando esposadas de los Estados Unidos hacia su país, y eso también es terrible. Es terrible, es una violación a los derechos humanos, son situaciones así bien graves que se vienen, y que pues no hay una claridad de cómo vaya a terminar esa situación, ¿no? Sí, y en esta situación llama la atención, no sé cómo lo veas tú, profesor, que Donald Trump ya no va a buscar la reelección. No, ya no puede. Ya no puede, ¿no? Sí. O sea, ya van a ser 4 años y párale de contar. Entonces, ahora sí que pues él no tiene nada que perder, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, y esa es quizás una de las situaciones de por qué su gobierno puede ser así de problemático estos 4 años. No tiene nada que perder y tiene todo el poder. Cuando llegó en 2016 no tenía el Congreso y no tenía el Senado. Ahora sí los tiene. Ahora sí los tiene. Y tiene la capacidad de que todas las ocurrencias que tenga las puede aprobar y las puede pasar. Y hay otra cosa también. La llegada de Donald Trump también obedece a esta respuesta de la población a ciertas medidas que parecían extremas de el otro espectro político, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay población que está preparada a pagar cualquier precio y cualquier consecuencia para seguir con esta idea, este logo de Donald Trump, ¿no? Hacer América grande otra vez. Hay población que está preparada para pagar los platos rotos y las consecuencias de lo que sean, los impuestos, y no importa que los aranceles suban al 25% y el café me cueste más caro, yo estoy dispuesto a pagarlo. Claro. Porque por ver al país que quiero ver, ¿no? Hay más extremistas que Trump. Exactamente, ¿no? Hay más extremistas. Y el extremismo se ha disparado, en todo el mundo el extremismo se ha disparado, pero en Estados Unidos específicamente la polarización es tal que los extremos izquierdos y derechos son tales que ya no hay una forma de diálogo, y eso también es problemático. De eso quiero hablar regresando a la pausa, ¿sale? Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos platicando con el profesor José Antonio Granados González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima sobre este cambio de gobierno en los Estados Unidos y la llegada de Donald Trump. Son las 8 con 16, una pausa, regresamos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Platicamos aquí en cabina con el profesor José Antonio Granados González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima sobre el cambio de gobierno y el arranque de Donald Trump en los Estados Unidos. Oye, profe, antes de ir a la pausa, te decía, yo quiero hablar de los extremismos, sí, de los extremos ideológicos que se están dando en muchas partes del mundo. ¿Y por qué están ganando elecciones? Sí. Que era un poco el intercambio que tenía contigo cuando nos pusimos en contacto, ¿no? A ver, profesor, explícanos por qué liderazgos populistas están llegando por la vía democrática, sí, a hacer gobierno, y ya que se instalan como gobierno, luego estamos viendo lo que estamos viendo, sí, ¿no? Ejemplos, los que quieras. Pero al parecer el electorado está contento con esto. O sea, no sé si la democracia está en riesgo, no sé si son otros tiempos ya. ¿Cómo lo ves, profe? Sí, definitivamente la democracia está en riesgo. A principios del 2024, uno de los principales riesgos que vivíamos la humanidad era un descenso de la democracia. El año pasado, solamente como dato, fueron a elecciones el 51% de la población global. Okay. La India, Rusia y muchos países estos fueron a elecciones. En la gran mayoría de ellos se eligieron gobiernos y regímenes que fueron un poquito más
duros, digamos, en su discurso, un poquito más populistas, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? ¿Por qué? Por una situación, lo más importante quizás, hay un descontento generalizado con las instituciones tradicionales, digamos. La población en general en el mundo está sintiendo que las instituciones de gobierno normales, tradicionales, no están cumpliendo con sus expectativas. La economía parece ser que no funciona como debería de funcionar, no avanza como debería de avanzar. Cada vez tenemos más pobres en el mundo, según ciertos indicadores. Tenemos conflictos internacionales que parecen no terminar. Y dentro de todo esto también tenemos un factor que juega un papel muy importante ya, y que son los medios de comunicación no tradicionales, digamos, redes sociales específicamente, el Internet. Sí. El Internet, con este acceso a información que tenemos ya a través de este aparatito y de las computadoras y demás, se ha vuelto ya que la información fluya y que tengamos información fresca y que puedan seguirnos vía Facebook ahorita y nos pueden ver en vivo. Sin embargo, también es una cuna gigantesca de desinformación, y eso también es un tema que juega un papel bien importante también en la llegada de Donald Trump, y juega un papel bien importante en la llegada de Claudia Sheinbaum y en la llegada de todos estos regímenes. ¿Qué es la desinformación? Básicamente esta información que es falsa y que se utiliza con un objetivo político para modificar una narrativa, para imponer un candidato, para mover un movimiento político y demás, ¿no? En el 2024, el año pasado, el Foro Económico Mundial marcó a esta desinformación como una de las principales amenazas a la humanidad, al mismo nivel del cambio climático, sí, porque va a empezar a modificar a la sociedad como la entendemos actualmente. Y la perspectiva del Foro Económico Mundial es que dentro de 10 años siga siendo una de las grandes amenazas de la humanidad al mismo nivel de cambio climático. ¿Por qué? Porque va a propiciar esta desinformación, mayor polarización, y va a propiciar mayor llegada de regímenes que sean autoritarios, de regímenes que sean, pues, de este tipo, ¿no? De populistas que estén tratando de servir a una población, a una minoría que se ha sentido menos representada, una población que se sienta que sus derechos históricamente han sido atacados. Ese tipo de poblaciones son las que son más víctimas de este discurso que es radical. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tenemos básicamente a la izquierda y a la derecha en el Partido Demócrata y Republicano. Izquierdas y derechas, porque en Estados Unidos no hay una izquierda y una derecha como tal, ¿no? Digamos, ¿no? Nadie es socialista en Estados Unidos. Tenemos un grupo que se sentía más representado o menos representado, digamos, por ejemplo, la población de izquierda, ¿no? Los demócratas. Y durante todo el gobierno de los demócratas tuvimos un grupo más radical, sobre todo de hombres y mujeres blancos, nativos de Estados Unidos, que se sienten ellos nativos de Estados Unidos, que tenían una visión un poquito más radical y sentían que sus derechos y la visión de Estados Unidos tradicional estaba desapareciendo. A esa es a la población que Donald Trump le habla. A esa población que se siente que el Estados Unidos tradicional, de la familia, sí, de todo ese tipo de cosas, no está siendo representada, y que demostraron que aparte son mayoría, ¿no? Con la votación, bueno, con la ayuda de la votación de la población negra y latina y asiática, terminaron siendo mayoría. Pero es a esa población a la que le habla. Dentro de todas estas cosas, lo que juega la desinformación juega el papel a través de decirle y estarte mostrando cosas en las redes sociales. Si tú te metes a TikTok y puedes ver que 3 hombres blancos perdieron su trabajo y se lo dieron a 3 hombres negros, ¿no? Ese es el tipo de cosas que pueden estar viendo en la información, y eso genera este malestar en la población que termina siendo que digan, tenemos que hacer algo radical para que esto cambie, porque no puede seguir así. Y me hace mucho sentido lo que dices, profesor, con las alianzas que logró Donald Trump con los grandes CEOs, con los grandes líderes de Meta, sí, de X, ¿no? O sea, que ahí estuvieron en su toma de protesta, ¿no? Ahora resulta ser que los propietarios de las grandes redes sociales son los grandes aliados de Donald Trump. Que son quienes están marcando, sí, que son quienes están marcando la narrativa, ¿no? Sí. El mismo Elon Musk, pues que participación tan gigantesca tuvo en toda la campaña a través de Twitter, bueno, X ahora, sí, antes Twitter, la capacidad que tuvo de modificar la narrativa a favor de Donald Trump, y que lo está empezando a hacer en otros países también. Hay que también ponerle mucha atención a eso. Elon Musk lo hizo ya en Estados Unidos, ya lo empezó a hacer en Reino Unido, lo está haciendo en Alemania, donde está apoyando a un partido que se llama Alliance für Deutschland, que es el partido de extrema derecha, y decir extrema derecha en Alemania es evocar a ese signo que hizo aparte, porque fue un signo bastante problemático, ese saludo que hizo Musk en la toma de protesta de Donald Trump. Entonces lo está haciendo así, y el mismo también Zuckerberg, ¿no? El de Meta, que unos días antes, una semana antes, en el podcast de este famoso de Joe Rogan,
donde habla sobre que van a quitar los fact-checkers de Facebook para generar esta especie de community notes como ocurre en X, y también pues empezar a generar una narrativa que sea, según él dice, para proteger la libertad de expresión y que la narrativa ya sea más fluida con la que la población está diciendo. Se van a acabar las cuentas confirmadas y todo esto en redes sociales, ¿no? Ahora se lo van a dejar la responsabilidad al usuario. Así es. Pues y eso es un problemático. usuario con 5 cuentas. Sí. Y además algo interesante con él, o sea, ni siquiera es norteamericano. O sea. No, ni siquiera sudafricano, ¿no? Y entonces dices, bueno, suena hasta incongruente de cierta manera, ¿no? Sí, extraño. Y luego también todo esto me suena como estas problemáticas entre países y globales, me suena como hasta cíclico. En algún momento, bueno, pues uno puede decir, bueno, pues están ocupando su territorio los nativos norteamericanos, los mexicanos, que bueno, pues es su territorio, y entonces, bueno, los Estados Unidos, que se creen como nativos, los blancos sobre todo, pelean por ese espacio que ni siquiera es de ellos. Y nos vamos atrás en la historia, ¿no? Atrás por años. Que lo mismo sucede, por ejemplo, en países como España, que ahorita también está sucediendo lo mismo con los árabes o los musulmanes, que se ven como invadidos. A ver, espérate, pues toda tu historia también viene de invasiones y ocupaciones. Invasiones árabes. Entonces, como que me suena hasta cíclico todo esto, ¿no? Sí, la historia es cíclica definitivamente, y hay cosas que se repiten y que las podemos estar viendo, y que cuando a mí me gusta mucho la historia, yo leo mucha historia, te das cuenta de que hay cosas que dices, esto ya pasó, sí, claro. Y esto está volviendo a pasar con otros colores, ya con más tecnología, lo estamos viendo que está volviendo a ocurrir y ya somos testigos en vivo de lo que está pasando, pero sí es definitivamente cíclico, ¿no? Todas estas cosas, estas ocupaciones y reocupaciones e invasiones, pues obviamente van cambiando de nombre, ¿no? Texas era mexicano, y después nos expulsaron a los mexicanos, y ahora los mexicanos ya otra vez pues, somos mayoría en Texas, ¿no? Sí, así claro. La situación ahí. Oye, profe, ahora tu postura con esta situación, comentabas lo de que sucedía en Colombia, y que también, bueno, la respuesta de la presidenta aquí en nuestro país fue así de no vamos a permitir que entren de los aviones pues en nuestro territorio, y aéreo también. No sé qué ha sucedido con esa respuesta de Claudia o de Trump ante este comentario de nuestra presidenta, pero luego también vi algo que dijo Petro. A ver, ahora vamos a ver a estos miles de estadounidenses que están en nuestro territorio, sí, y que no tienen papeles, pues les los invitamos a que pasen a migración. Yo dije, ok, bueno, va el revire. Algo que también sucede en nuestro país. Hay muchísimos estadounidenses, sí, que están sin papeles, igual que muchos mexicanos en Estados Unidos. ¿Esta puede ser también una respuesta? ¿O qué opinas con esta parte? Fíjate que pudiera ser una respuesta. Sin embargo, las condiciones son completamente diferentes. Obviamente lo que se buscaría es que se aplique la ley, ¿no? Ese sería como que el mejor de los casos, porque aparte el extranjero, el norteamericano que viene a México, aparte de que está aquí en México, está generando una problemática que quizás podríamos tocar en otra ocasión, el tema de la gentrificación, ¿no? Totalmente. Que también es un problema gigantesco que se nos viene aquí en México, y la idea sería que se aplicara la ley, que las personas que están aquí de manera irregular también tuvieran que buscar la forma de estar aquí de manera regular y pagar impuestos, sobre todo, ¿no? Porque una de las cosas que... Ándale, aquí somos antiimpuestos, profe. Es otra historia que ya la platicaremos. Como Henry David Thoreau, ¿no? Así, pero sí, no creo que sea una respuesta. La cantidad de mexicanos y el impacto que sería, que puede ser para los Estados Unidos, no es el mismo impacto que es para México, el tema de regresarles a la cantidad de estadounidenses que hay aquí en México con la cantidad de mexicanos que hay en los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. No es igual el impacto económico, son millones de mexicanos contra miles, ¿no? El tema de las remesas que ha celebrado tanto López Obrador y ha celebrado tanta Claudia Sheinbaum se va a ver afectada fuertemente, ¿no? Y que aparte, dentro de todo esto también, lo que es gravísimo es que las remesas se han convertido en una parte importante de nuestro PIB, y eso también nos puede pegar a la economía mexicana. Claro, ¿no? Si son banderas, ¿no? Incluso de política, sí, de política oficial, exactamente. Por favor, ¿no? Me quedé pensando ahorita en la escena de, ¿te imaginas un avión de Copa Airlines o de Avianca Airlines o uno de Aeroméxico aterrizando en Washington, bajando indocumentados gringos encadenados? O sea, a ver cómo lo resolverían. El escándalo. Sí. Imagínate el escándalo. Sí. O sea, te tumban el ángel de la independencia, sí, en ese momento. O sea, la verdad es que
Sí. O sea, es ponerse con Sansón a las patadas. Lo Con que alguien, decíamos hace rato, ¿no? que está queriendo a ver quién me las paga, ¿no? Sí, Todo sí, eso. sí. Sí, aquí la cosa es que el gobierno de Claudio Sheinbaum me parece que ha hecho una mala lectura de Donald Trump. Y esto también creo que se lo atribuyo en gran medida al tema ideológico. Otra vez, regresamos a eso. Esta mala lectura, ¿a qué me refiero? Donald Trump, otra vez, Shark Tank y todos estos programas que tiene de negociantes, ¿sí? Donald Trump lo que quiere es que te sientes a la mesa con él. Siéntate, negocia. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Cómo le hacemos para podernos poner de acuerdo y encontrar una forma de que si México va a salir raspado, queramos o no queramos? Sí o sí. Nos va a tocar, porque Donald Trump ya nos tiene en la mira. El detalle es que tendría que sentar a sus mejores diplomáticos y a sus mejores negociantes y los hombres y mujeres de más confianza de la presidenta, sentarlos a la mesa con Trump y ponerse de acuerdo, decir, ok, hacemos esto, pero por favor, esto y esto. Una de las cosas que se puede pedir a Donald Trump, ok, aceptamos que nos mandes a los migrantes, pero por favor frena el flujo de armas a México, por ejemplo. Ese es el tipo de cosas que tendría que sentarse a la mesa con él. Sí. Esa es la forma de negociar. Están más preocupados por el tema de declarar terroristas a los cárteles del narcotráfico, que incluso pareciera que el gobierno mexicano está asumiendo una postura de defensa del crimen organizado. Eso también es problemático de repente, ¿no? Que dices, a ver, mucho cuidado en cómo manejan ese tema, ¿no? Sí. Oye, profesor, yo te he escuchado 2 veces decir, o sea, que de una parte, o sea, hacemos esto, pero por favor, ¿tenemos que tener ese nivel de nosotros pedirles el favor a ellos? No tendría que ser así, tendríamos que exigírselos. Ajá. Y se les ha exigido históricamente, se ha hecho de sentarse con Estados Unidos y exigirles que detengan el flujo de armas, ¿no? En ese sentido, con Donald Trump, no sé cuál es la mejor estrategia de cómo llegarle al señor. Y ese quizás sería las exigencias y el quizás dar el manotazo en la mesa, como lo ha tratado de hacer la presidenta, que ya trató de hacer este gesto del manotazo en la mesa. Sí. Quizás no sea la mejor estrategia frente a un personaje como Donald Trump, que, para decirlo en forma un poquito más coloquial, vive en su propio mundo, ¿no? Claro. Este señor. Entonces esa situación. Oye, pues que le marcan a Luis Videgaray, que es amigo del Exactamente. ¿No? Tendrían que buscar estrategia con políticos de antaño que hayan podido sentarse a la mesa con ese señor. Luis Videgaray está, Ildefonso Guajardo, que fue el secretario de Economía que negoció. Me decían que ahora, escuchaba por ahí que el embajador de México en Washington, está Moctezuma, que ni aparece en la línea de negociación y demás, que no trae ni lana en los consulados de México. La embajada más importante para México es la embajada de los Estados Unidos, y tenemos a un embajador que no tiene las credenciales, fue secretario de Educación aquí en México y demás, pero no tiene las credenciales para sentarse a la mesa y negociar, sobre todo en el contexto que tiene. Claro. Ahora, otra cosa también importante, el embajador que nos mandaron para acá, Estados Unidos, que también ahí, cuando uno analiza las relaciones diplomáticas entre los países, hay que observar quiénes están de representantes. Entiendo que es un duro, ¿no? Es un duro. ¿Sabes cuál es su apodo? Le dicen Rambo. Está bueno. Así. O sea, en Estados Unidos lo conocen como Rambo, porque es un cuate que se dedica a la estrategia militar. Él fue el que coordinó la estrategia de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, la visión que tiene Donald Trump y la visión que tiene Estados Unidos con este señor, seguramente tendría a México a tratar de imponernos una agenda de seguridad del tipo Bukele, ¿no? Pues sí, así, pero lo puedes hacer en El Salvador. ¿Cuántos millones de habitantes tiene? Exactamente, ¿Y ¿no? lo puedes hacer en México? Es diferente, ¿no? Es prácticamente imposible. No sé la idea que tienen, seguramente es presionar, pero lo que sí debe de preocuparnos un poco son todas las estrategias de cooperación de México con Estados Unidos, que son importantísimas, que se pudieran ver suspendidas un poquito por la visión que el embajador traiga un poquito más de seguridad, digamos, ¿no? Pero quizá también no dejar de verlo como un provocador, ¿no? A Trump. O sea, le encanta ser bravucón y le encanta hablar de más, no nada más con México, Canadá, Dinamarca, ahora Colombia, China, por supuesto, pero también, o sea, ver esta parte de ok, vamos a platicar y conciliar, quizá la manera de su reality show que tenía de la aprendiz, donde pues él era el que decidía tú sí, tú no, lo que sea, pero quizá no llegar a ese punto, como lo veo en las redes sociales, del presidente argentino, ¿no? Me parece ya como un patillo, un aplaudidor, una foca. Hoy son sus aliados, Barbie. Hoy es su aliado. Milei y Bukele son sus grandes aliados de Latinoamérica. Entonces, no sé si esa también sea la parte de verse como un Milei ante Estados Unidos. No sé si los argentinos aplaudan esta parte.
Sí, el tema con Javier Milei también está bien interesante por todo lo que ha hecho, y sí, hay videos donde lo está abrazando y diciendo que es un honor estar enfrente de él, y así como que también... Casi le besa la mano. Casi le besa la mano, ¿no? Y aquí en América Latina, que somos tan antigringos, digamos, históricamente, por nuestra historia, tan orgullosos, ¿no? Y vemos a este personaje que casi se entrega a él, a sus brazos, pues sí es... ha generado críticas, sobre todo fuera de Argentina, ¿no? Todos los gobiernos de izquierda de América Latina, que son la gran mayoría, han criticado fuertemente esta posición y esta postura tan entreguista. Sin embargo, dentro de Argentina, Milei ha generado ciertas indicadores económicos que marcan una recuperación en Argentina, y la población no está tan descontenta como estaba al principio. Cuando llegó a la presidencia había una población grande descontenta con el presidente. Sin embargo, ya salieron de la crisis económica y hay recuperación, y entonces quizás tenga cierto espacio para maniobrar y poder hacer ese tipo de cosas. Una de las ideas de Milei es generar un poquito más de inversión estadounidense. Quiere buscar que Estados Unidos invierta más en Argentina para tratar de modernizar la economía, recuperarse y abrirse por completo a este modelo capitalista que habían abandonado durante los gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Claro, le está funcionando. Le está funcionando, sí, exactamente. Pero ya lo otro es que sí se vio bastante mal abrazando y casi besando a Donald Trump. Oye, profesor, no quiero despedirte sin pedirte una opinión sobre este llamado a la unidad que ha hecho Claudia Sheinbaum en torno a esta polarización. Sí, a mí me parece que la presidenta, igual como lo comenté al principio de la charla, está tratando de utilizar a los Estados Unidos y a Donald Trump como un enemigo común para los mexicanos, que nos sirva para amalgamar un poquito al país que está tan polarizado. Sin embargo, hay que mencionar que esta polarización es culpa del presidente anterior, ¿no? El presidente saliente se dedicó a polarizar al país y dividirlo entre chairos y fifís, y sus mañaneras completitas las dedicó a generar esta división entre grupos políticos. Los mexicanos, desafortunadamente, actualmente, con la polarización que tenemos, no podemos vernos a los ojos y no podemos decir estoy en contra de lo que hace el gobierno o estoy a favor de lo que está haciendo el gobierno, porque terminamos en una discusión gigantesca, porque no tenemos una forma de dialogar de la visión que tenemos del país, ¿no? Entonces, la presidenta está tratando de llamar a la unidad, aprovechando una figura como este señor que está quizás tratando de acabar con muchas cosas aquí en México. No sé si le va a alcanzar por la división que ya generó el mismo gobierno de México, la división que hay en la población mexicana y esta polarización que existe generalizada en el país. No sé si la presencia de Donald Trump le vaya a alcanzar para generar esta unidad a la que la presidenta llama, ¿no? Perfecto. Pues ya estaremos platicando más adelante, profe, si me das Con chance, gusto. Ahí te vamos a molestar otra vez. Con gusto. Para hacer, como dices, hay un montón de temas sobre los que podemos platicar, de las diferentes ramas de la política en América Latina y demás y todo, porque el mundo está cambiando, ¿no? Sí, sí. Eso ahí me dejas muy preocupado, con esta parte de estos liderazgos nuevos, que radicales, populistas, radicales, que la gente los está viendo bien, porque efectivamente existe, y eso hay que reconocerlo, un gran descontento con las instituciones tradicionales como las conocemos, sí, ¿no? Sí. O sea, sí, ya son otros tiempos, ya son otras generaciones. Ahí está el caso del Poder Judicial, ¿no? Que es un ejemplo claro, sí, creo yo, ¿no? De la reforma al Poder Judicial de la Federación y que ahora está aterrizando en los estados. Y si me das chance, pues por ahí te molestamos. Sí, cómo no, con muchísimo gusto yo vuelvo a participar aquí con ustedes. Bueno, pues ya estaremos por ahí haciendo lo propio. Agradecerle mucho al profesor José Antonio Granados González, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, por su visita esta mañana. Gracias, profe. Gracias.